Bueno, en este vídeo, que probablemente va a ser el último de teoría del curso, vamos a ver ya lo que nos queda del bloque de análisis, que es la monotonía de una función y, en consecuencia, los extremos de la misma y la curvatura y los puntos de inflexión. Entonces, primero vamos a ver una idea intuitiva que vosotros ya tenéis de lo que es la monotonía de una función, sus extremos, la curvatura y los puntos de inflexión. Se supone de esta gráfica f de x, bueno, no necesariamente tiene lógicamente que acabar ahí, donde yo he indicado los puntos A, los puntos B y ahora también voy a indicar el origen de coordenadas. Bueno, fijaos que en el punto A la función presenta un máximo y en el punto B la función presenta un mínimo. Relacionado con los máximos y los mínimos, que serían los extremos de la función, estudiaríamos lo que es la monotonía de la misma, que es determinar cuándo la función es creciente o decreciente. Observad que si a es un máximo, vemos que la función crece de menos infinito hasta a y después desde b a más infinito, mientras que la función decrece entre a y b. Es decir, el hecho de que una función crezca está vinculado a que la pendiente de la recta tangente en todo ese intervalo sea positiva. Fijaos que en toda esta zona, que yo he dicho que la función es creciente, la pendiente de la recta tangente es positiva. Fijaos, todos estos puntos igual, la pendiente es positiva. Por contra, en la zona decreciente, la pendiente de la recta tangente es negativa. Observad que entre A y B, la pendiente de la recta tangente es negativa. Bueno, pues debido a la interpretación geométrica de la derivada primera, podemos deducir que si la derivada primera coincide con la pendiente de la recta tangente, entonces, donde la pendiente sea positiva, es decir, donde la derivada primera sea positiva, entonces la función es creciente y, por contra, donde la pendiente sea negativa, es decir, la derivada primera sea negativa, entonces la función decrece. ¿Vale? Voy a escribir eso, que lo he dicho de palabra aquí, pero no lo he puesto. Y observad que justo en los extremos, lo que sería en este caso el punto A y en el punto B, lo que tenemos es una pendiente de la recta tangente que es 0. Es decir, tengo una recta tangente horizontal, paralela al eje X. Así que f' de x igual a 0, lo que nos da es una condición de extremos. Es decir, los puntos donde la derivada primera, es decir, los puntos donde la pendiente de la recta tangente sea 0, son candidatos a máximos y mínimos. Fijaos que tiene sentido porque de hecho son los puntos en los que vamos a ver que la función tiene que pasar de ser, en este caso como en el punto A, de ser creciente a ser decreciente, por tanto en medio tiene que pasar por un punto de pendiente 0, en consecuencia es un máximo, y en el caso de B, que es un mínimo, la función tiene que pasar de ser decreciente a ser creciente. Por tanto, el punto B es un mínimo. ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a ver es que si yo tengo una función cualquiera, si estudio su derivada primera y en particular estudio cuando la derivada primera es mayor que 0, tendré una función que es creciente. Si estudio cuando la derivada primera es negativa, sabré cuándo la función es decreciente.
y cuando la derivada primera sea igual a 0, son mis candidatos a extremos. ¿Vale? Tendremos que ver para determinar si efectivamente se trata de un máximo o de un mínimo, o si por contra no es ni un máximo ni un mínimo, lo que se conoce con el criterio de la derivada segunda. Entonces, ahora cuando veamos la derivada segunda de una función, lo que representa, vamos a ver que con el criterio de la derivada segunda vamos a poder determinar cuándo un punto x que cumple la condición de f' de x igual a 0 es o no máximo o mínimo. Bueno, para estudiar la curvatura vamos a estudiar la derivada segunda de la función. La derivada segunda de la función no es más que la derivada de la derivada primera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la función, calculamos la derivada primera y después calculamos la derivada segunda. Bueno, pues se puede demostrar que si la derivada segunda de una función es mayor que 0, entonces la curvatura de f de x está por encima de la tangente. Tenemos una función de este tipo. Si la derivada segunda es menor que 0, entonces la curvatura de la función está por debajo de la tangente, ¿de acuerdo? Algo de este tipo. Y lógicamente, si la derivada segunda es igual a 0, esos son los puntos donde la función, digamos, en esos puntos la función cambia de curvatura. Pues estos puntos donde la función cambia de curvatura son los que se conocen como puntos de inflexión. ¿De acuerdo? Bueno, si volvemos a la gráfica de la función que yo os había pintado inicialmente, pues observad que el origen de coordenadas aquí, el punto que voy a llamar C, es precisamente un punto de inflexión de la función. ¿Por qué? Desde menos infinito hasta el punto C, la curvatura de la función está todo el tiempo por debajo de la tangente. En el punto C cambia y a partir del punto C la curvatura de la función está por encima de la tangente. ¿De acuerdo? Es decir, C es un punto de inflexión B ya habíamos visto que es mínimo y A es un máximo. Bueno, había quedado pendiente ver qué era eso del criterio de la derivada segunda para saber si un candidato a extremo es máximo o mínimo. Bueno, fijaos que el punto A, que tenemos claro que es un máximo, tiene todo el tiempo, en el entorno más bien, tiene una derivada segunda que tiene que ser negativa, porque la curvatura de la función está siempre por debajo de la tangente. Sin embargo, en el caso de un mínimo como es el punto B, la curvatura, es decir, la derivada segunda, es positiva, ¿de acuerdo? Y si lo representamos gráficamente, se ve muy bien. Es decir, si yo tengo un punto que es un máximo,
como este de aquí, que podría ser el que he venido a llamar punto A, eso se tiene que corresponder con una curvatura que está por debajo de la tangente. Es decir, si yo he visto que en A ocurre que f' de x sub A es igual a 0, tengo que eso es un candidato a extremo. Y puede ser, en principio, un máximo, un mínimo o no ser nada. Si yo ahora veo cuánto vale la derivada segunda en x sub A, si ocurre que la derivada segunda es menor que 0, entonces estoy segura de que tengo un máximo. ¿De acuerdo? Así que ese sería el criterio de la derivada segunda. Si yo estuviese en un mínimo, como el caso que hemos visto arriba, que hemos llamado el punto B, fijaos que la curvatura de la función está por encima de la tangente. Así que en B, si he visto que su derivada primera en B es igual a 0, yo he debido concluir que era candidato a extremo. Y solo si la derivada segunda en el punto x sub b es mayor que 0, entonces puedo decir que tengo un mínimo. ¿De acuerdo? Así que para comprobar si un punto es máximo o mínimo, tendré que estudiar también la derivada segunda y ver si se cumplen las condiciones para ser máximo o mínimo. Nos puede pasar, y ya veréis que ocurre con cierta frecuencia, que la derivada segunda no coincide con lo que tiene que ocurrir para que sea máximo o mínimo. En consecuencia, esos puntos eran candidatos a extremos, pero al final no son ni máximos ni mínimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver a continuación un ejemplo.